Shirley Jackson. El embriagado. Estaba lo bastante alegre y conocía la casa lo suficiente como para dirigirse a la cocina por sí solo. Aparentemente para buscar hielo, pero en realidad para despejarse un poco, pues no era tan íntimo de la familia como para perder el conocimiento en el sofá del salón. Dejó atrás la fiesta, sin lamentarse de ello, mientras el grupo en torno del piano entonaba Stardust y la anfitriona charlaba animadamente con un joven de gafas finas y pulcras y expresión hosca. Atravesó con cautela el salón, donde un grupito de 4 o 5 personas sentadas en las sillas rígidas discutía concienzudamente sobre algún tema. Las puertas de la cocina batieron con brusquedad al empujarlas, y el hombre tomó asiento junto a una mesa blanca esmaltada, limpia y fría al contacto de su mano. Dejó el vaso en un buen lugar del dibujo verde y, al alzar la vista, descubrió a una jovencita que lo observaba especulativamente desde el otro lado de la mesa. «Hola», dijo. «¿Tú eres la hija?» «Soy Ellen», respondió ella. «¿Sí?» La muchacha le pareció fofa y mal formada. «Son las ropas que llevan hoy las jóvenes», se dijo nebulosamente. Llevaba el cabello en 2 trenzas que le caían a ambos lados del rostro. Tenía un aspecto joven y fresco y no estaba vestida de fiesta. Llevaba un suéter púrpura y su cabello era oscuro. «Tu voz suena agradable y sobria», comentó, dándose cuenta de que era algo que no debía decirse a una chiquilla. «Estaba tomando una taza de café», dijo ella. «¿Le apetece una?» El hombre estuvo a punto de echarse a reír, pues advirtió que la joven esperaba estar actuando con inteligencia y habilidad ante un grosero borracho. «Creo que sí. Gracias», respondió. Hizo un esfuerzo por fijar la vista. El café estaba caliente y cuando ella le puso delante una taza diciendo «Supongo que lo querrá solo», él colocó la cara sobre el vapor y dejó que éste le entrara en los ojos, con la esperanza de que le ayudara a aclarar la cabeza. «Parece una fiesta estupenda», dijo la muchacha, sin añoranza. «Por lo que se oye, todo el mundo debe de estar pasándolo en grande». «Es una fiesta estupenda». Empezó a tomar el café, hirviente, con deseos de decirle a la joven que le había ayudado. Fijó la vista en ella y sonrió. «Me siento mejor», declaró. «Gracias a ti». «En la otra sala debe hacer mucho calor», respondió ella en tono sedante. Esta vez el hombre se rió abiertamente y ella frunció el ceño, pero él advirtió que la muchacha le disculpaba y añadía: «Arriba hacía tanto calor que se me ha ocurrido bajar a sentarme un rato». «¿Estabas durmiendo? ¿Te hemos despertado?» «Estaba haciendo los deberes», respondió ella. Él volvió a mirarla, imaginándola sobre un fondo de redacciones y cuidadas caligrafías, de libros de texto deteriorados y risas entre los pupitres. «¿Vas al instituto?» «Estoy en el último de primaria». Pareció esperar que él dijera algo, y luego añadió: «Perdí un curso cuando tuve la pulmonía». Al hombre le costó encontrar algo que decir. ¿Preguntarle por los chicos? ¿Hablar de baloncesto? De modo que fingió prestar atención a los ruidos lejanos procedentes de la parte delantera de la casa.
Es una fiesta estupenda, repitió vagamente. Supongo que le gustan las fiestas, apuntó ella. Sin habla, él se quedó mirando su taza de café vacía. Sí, suponía que le gustaban las fiestas. El tono de su voz de la muchacha había sido de leve sorpresa, como si después de aquello solo esperara de él que se declarara partidario del circo romano, con gladiadores enfrentados a fieras salvajes, o comprensivo con el solitario baile de un círculo de un loco en un jardín. Casi te doblo la edad, se dijo el hombre, pero no hace tanto tiempo que yo también hacía mis deberes en casa. ¿Juegas al baloncesto?, inquirió. No, fue la respuesta. El hombre recordó con irritación que ella estaba en la cocina antes que él entrara, que vivía en la casa y que él estaba obligado a darle conversación. ¿Qué deberes estabas haciendo?, preguntó. Una redacción sobre el futuro del mundo, dijo ella, y sonrió. Suena estúpido, ¿verdad? A mí me parece una estupidez. La gente de la fiesta hablaba de eso mismo. Esa es una de las razones de que me haya refugiado aquí. Advirtió que ella pensaba que no era en absoluto ya una de las razones de que se hubiera refugiado allí, y se apresuró a añadir. ¿Y qué escribes sobre el futuro del mundo? En realidad no creo que tenga mucho futuro, dijo ella. Al menos tal como están las cosas hoy día. Es una época interesante de vivir, replicó él, como si todavía estuviera en la fiesta. Bien, al fin y al cabo, no es como si no lo supiéramos por adelantado. Él la miró un momento. La muchacha se miraba con aire ausente la puntera de su bota de cuero y movía el pie con suavidad, adelante y atrás, siguiéndolo con la vista. Realmente es una época espantosa si una chica de 16 años tiene que pensar en cosas así. En mi época, pensó en añadir irónicamente, las chicas no pensaban en otra cosa que en cócteles y besuqueos. Tengo 17 años. La muchacha alzó la vista y le sonrió otra vez. Hay una diferencia terrible. En mi época, dijo él con exagerado énfasis, las chicas no pensaban en otra cosa que en cócteles y besuqueos. Ahí está en parte el problema, respondió ella con seriedad. Si la gente se hubiera asustado de verdad, sinceramente, cuando ustedes eran jóvenes, hoy no estarían tan mal las cosas. Su tono de voz resultó más punzante de lo que pretendía. En mi época. Y le dio parcialmente la espalda a la muchacha, como para indicar el escaso interés de un adulto que se muestra condescendiente con un niño. Supongo que queríamos estar asustados. Supongo que todos los chicos y chicas de 16 años, 17 años, creen que están asustados. Forma parte de una época que es preciso pasar, como la de volverse loca por los chicos. Siempre me pregunto cómo será. La chica habló con voz muy clara, muy suave, mirando un punto de la pared detrás de él. No sé por qué. Creo que las iglesias caerán primero, antes incluso que el Empire State Building. Y luego todas las grandes casas de apartamentos junto al río, deslizándose lentamente hacia el agua con sus inquilinos en el interior. Y las escuelas, tal vez en mitad de la clase de latín, mientras estemos leyendo a César. Bajó los ojos hasta el rostro del hombre, contemplándole con aturdida excitación. Cada vez que empezamos un capítulo de César, me pregunto si será ese el que nunca llegaremos a terminar.
Puede que nosotros, en nuestra clase de latín, seamos la última gente del mundo en leer a César. Eso sería estupendo, intervino él con aire pícaro. Yo odiaba a César. Supongo que todo el mundo, cuando es joven, odia a César, replicó la muchacha con frialdad. El hombre aguardó un minuto antes de decir: creo que es un poco tonto por tu parte llenarte la cabeza con toda esa basura morbosa. Cómprate una revista de cine y cálmate. Podré conseguir todas las revistas de cine que quiera, insistió ella. Los vagones del metro se saldrán de las vías, ¿sabe? Y todos los kioscos de revistas quedarán aplastados. Se podrá coger todas las barras de caramelo que una quiera, y las revistas, y los lápices de labios, y las flores artificiales del almacén, y los vestidos de todas las grandes tiendas, arrojados en plena calle, y los abrigos de pieles. No, espero que queden abiertas de par en par las tiendas de licores, dijo él, empezando a impacientarse con la joven. Si sucede lo que dices, entraré en una y me agenciaré una caja de coñac, y nunca volveré a preocuparme de nada. Los edificios de oficinas serán simples montones de ladrillos rotos, continuó ella, con sus ojos enérgicos fijos aún en él. Si hubiera modo de saber con exactitud en qué momento sucederá. Entiendo, dijo él. Estoy de acuerdo con el resto. Entiendo. Después las cosas serán distintas, continuó ella. Todo lo que hace que el mundo sea como es ahora desaparecerá. Tendremos nuevas normas y nuevos modos de vida. Tal vez exista una ley para que no vivamos en casas, de modo que nadie pueda esconderse de los demás, ¿sabe? Tal vez exista una ley para evitar que todas las escolares de 17 años aprendan a tener sentido común, replicó el hombre, poniéndose en pie. No habrá escuelas, afirmó ella de plano. Nadie aprenderá nada. Para evitar volver al punto en que estamos ahora. Vaya, dijo él, con una risita. Haces que suene muy interesante. Lástima que no esté allí para verlo. Se detuvo, con el hombro apoyado en la puerta batiente que daba al comedor. Sentía terribles deseos de decir algo adulto y mordaz, pero al mismo tiempo tenía miedo de demostrar a la joven que le había prestado atención, que cuando era joven la gente no decía aquellas cosas. Si tienes problemas con el latín, dijo por último, te echaré una mano con gusto. Ella lanzó una sonrisa que le desconcertó. Aún hago mis deberes para la escuela cada noche, declaró. De vuelta al salón, los invitados deambularon achispados a su alrededor. El grupo, junto al piano, cantaba ahora Home on the Range, y la anfitriona charlaba animadamente con un hombre alto y elegante, vestido con un traje azul. Encontró al padre de la muchacha y le dijo: acabo de mantener una conversación muy interesante con su hija. La mirada del anfitrión recorrió rápidamente la estancia. ¿Con Eileen? ¿Dónde está? En la cocina. Está con su latín. Gallia es omnia divisa in partes tres, citó el anfitrión, sin entonación. Ya sé. Una chica realmente extraordinaria. El anfitrión movió la cabeza, apenado. Los jóvenes de hoy, murmuró. La obra de Shirley Jackson abarca la literatura infantil, los cuentos siniestros y la novela gótica, además de numerosos ensayos y artículos sobre sus vivencias como madre y esposa
de crítico literario. Aficionada a rituales muy poco ortodoxos y nada recomendables para una tímida ama de casa que residía en un pequeño y tranquilo pueblo del sur de Vermont, Nueva Inglaterra. Escritora conocida en Estados Unidos durante su vida, aunque carente de prestigio como autora, Jackson se vio rodeada de una leyenda tan oscura como sus textos, a juzgar por sus propias palabras y los testimonios de quienes la conocieron. Muchos de sus cuentos fueron publicados por primera vez en The New Yorker, donde colaboró de manera regular durante las décadas de los años 40 y 50, así como en otras revistas, Harper's, Collier's, Woman's Day. Sus lectores leían con placer las divertidas y afiladas reflexiones de la esposa y madre de 4 hijos, que intentaba combinar el estrés de sus deberes domésticos con la escritura. En 1952 se agruparían los textos en un libro titulado Life Among the Savage, además de varios cuentos de ficción. En él, Jackson relata el traslado a North Bennington, el pequeño y tranquilo pueblo de Vermont, y la peripecia por escoger una casa ante la incomprensión de la agente inmobiliaria, a quien no le cabe en la cabeza que una familia se instale en un pueblo como ese, de alquiler y sin apenas dinero. El resto de los vecinos, una comunidad pequeña y muy cerrada, católica y conservadora, tampoco comprendía a los Hyman Jackson. Ellos eran de ciudad, intelectuales, que escribían y trabajaban en la universidad. El marido era judío y además recibían a gente muy rara en su casa. Muchas lectoras se habían reflejadas en Jackson, mujeres con familia, de clase media, quienes querían ser escritoras de cuentos para niños o novelistas de temas cómicos, un género que tuvo sus propias estrellas por aquel entonces. Pero esta aparente sintonía con el público cambió en 1948. Jackson ya había publicado su primera novela, la inquietante The Road Through the Wall, y diversos relatos, pero ninguno similar a La Lotería. Al menos ninguno que tuviese un contenido tan brutal y explícito. A Jackson le escribían las lectoras, sintiéndose comprendidas y haciéndola partícipe de sus experiencias. Pero tras La Lotería, lo que recibió fueron cientos de cartas de hombres y mujeres horrorizadas, en las cuales la llamaban de todo, sobre todo mujer, con todo lo que ella implica, es decir, malvada bruja del este, simpatizante de los comunistas y aliada con el contubernio judeo-masónico. Seguro que conocen el cuento. No sé cómo resultará leerlo por primera vez en el día de hoy, pero en sus breves páginas se esconde una historia auténticamente terrorífica. No tanto por el contenido en sí, ya que ha sido más que superado por la ultraviolencia visual, sino por la forma con que Jackson lo narra y te lleva a la contemplación de un hecho espeluznante. Algo que es imposible de creer, que rompe el orden natural de las cosas. Cobra forma a plena luz del día, sin efectos rebuscados, como si fuese un acto cualquiera de la vida cotidiana, tal como ir a hacer la compra. Shirley Jackson no fue una ama de casa cualquiera, a quien le dio por la literatura, como a quien le da por hacer ganchillo. Por toda la casa, en los muebles, en la nevera. En lugar de recetas o listas de la compra, pegaba notas con ideas para sus cuentos. Como recuerdan sus hijos, se pasaba el día escribiendo, aprovechando todos los minutos que le dejaban el cuidado de la casa y la familia, y lo hacía sin descanso, hasta altas horas de la madrugada. Las máquinas de escribir de matrimonio tecleaban rápida y furiosamente durante largas horas. De niña, Jackson ya había sido lectora apasionada,
y aunque prefería la compañía de los libros que la de los compañeros de clase, tampoco fue esa mujer tan extravagante, aislada del mundo, que han retratado algunos biógrafos, aunque sus últimos años sí fueron muy tristes, cuando desarrolló agorafobia y se agravaron sus problemas de salud. Hasta entonces el matrimonio Jackson-Heyman mantuvo una vida social activa y recibía en su casa a algunos de los escritores más señalados de aquella generación, desde Salinger a Dylan Thomas, pasando por Ralph Ellison, que no pasara inadvertido a los vecinos. Shirley Jackson nació en San Francisco, dentro de una familia de clase media, que no recibió muy bien a su llegada, demasiado temprana para su madre, que se acababa de casar y quería disfrutar del matrimonio. Siendo muy jovencita, sus padres dejaron bien claro que detestaban lo que ella escribía. Se graduó en la Universidad de Siracusa, Nueva York, donde conoció a Stanley Edgar Heyman, el estudiante con quien se casó nada más terminar los estudios y con quien se fue a vivir a ese pequeño y tranquilo pueblo de Vermont, porque estaba cerca de la universidad donde Heyman iba a dar clases, al tiempo que desarrollaba una popular carrera de crítico literario. Abrumada por la decepción que causó a sus padres, se prometió a sí misma no volver a escribir ni tener hijos, pero tuvo 4 seguidos y desarrolló una fecunda obra. 6 novelas, más de 100 relatos, 2 libros autobiográficos y media docena de escritos infantiles, además de los ensayos. Su vida fue, como en algunos de sus textos, la de una mujer fragmentada en varias personalidades. Estaba la de Shirley Jackson, esposa y madre, una mujer cariñosa, fuerte y volcada con su familia. Por otro lado, la Shirley niña, que siempre se sintió fea, con problemas de peso, que no se sentía aceptada por sus padres, ni por su marido o sus vecinos. Y estaba la Shirley Jackson, escritora, aguda observadora del mundo que la rodeaba, capaz de reírse de sus propias miserias, que conjuraba el miedo en sus cuentos. La relación entre los Shirleys no terminó bien. Tras años de dependencia de fármacos y abuso de tabaco, alcohol y comida, murió a los 49 años de edad, en agosto de 1965. Todavía se estaba escribiendo un último cuento con ecos de su literatura siniestra. El marido se volvía a casar ese mismo año. La nueva esposa era una de sus jóvenes alumnas, que compartía clase con su hija pequeña. Jackson escribió sobre la brujería en Nueva Inglaterra y los ritos antiguos en aquel territorio, un tema que la apasionaba. Tras la polémica de su cuento La lotería, Jackson se negó a responder entrevistas o participar en cualquier reportaje, aduciendo que su obra ya era lo suficientemente clara. Su marido, en una de sus habituales bromas, declaró a la prensa que se había casado con una bruja. Y los periódicos, por supuesto, se lo tomaron en serio. La propia Shirley reconoció que llevaba desde niña practicando vudú y que tenía mucha experiencia con los encantamientos y las maldiciones. Es evidente la presencia del elemento mágico en la obra de Jackson, pero la principal fuente de inspiración de su obra está en su propia vida, en la lucha doméstica, la frustración de su matrimonio y la horrible relación con su madre. El registro de lo tétrico no aparece, no es el elemento principal, pero la desesperación que se atisba en el fondo es lo que provoca escalofríos. No hay fenómenos sobrenaturales, solo locura y decepción en personas corrientes. La mente torturada en la sociedad del momento, agobiada por el miedo a sí mismo y al otro. Lo monstruoso se oculta en las relaciones de familia y los círculos de amistades. Personas que desaparecen, traición y paranoia. En los niños y las comunidades de jardines
y cercas blancas. Los pequeños y tranquilos pueblos que no toleran al diferente y lo rechaza. Racismo, segregación, maltratos, o los sacrifican. Los personajes infantiles y los femeninos están realizados a luz de una nueva perspectiva, muy avanzada para esos años. Retrato de la neurosis de una sociedad camino de la alienación y el extrañamiento de décadas posteriores. Jackson dota a los niños de inteligencia y crueldad. El protagonista del viaje en tren de la bruja. Y las mujeres son personas superadas por los ideales de perfección y belleza, que buscan refugio en libros o pastillas, y a veces, al no poder alcanzar la demanda que exigen a sí mismas, enloquecen o cometen un acto irreparable. Dorothy Parker y Flannery O'Connor habían retratado esas situaciones crueles, pero Jackson las pone en un disparadero entre la locura y lo absurdo, como a la protagonista de El amante demoníaco y su calvario en busca del novio perdido en el día de la boda. Las mujeres son las protagonistas absolutas de la literatura de Jackson, y en eso también hay una diferencia abismal con el resto del género, porque a pesar de los delirios, la debilidad y los problemas que la aquejan, ellas son las dueñas de la acción, pueblan las historias y aplican su propia visión del mundo. Los personajes masculinos siempre son más previsibles, y Jackson encuentra cierto placer en presentarlos como seres simples, que no aportan gran cosa al discurso, solo figuras de autoridad con un papel muy concreto. También la novela más conocida de Jackson por sus fantasmas, La maldición de Hill House, 1959, es la construcción de un personaje cuya precaria estabilidad mental se desmorona dentro de una casa encantada. La maldición de Hill House puede ser entendida como simple relato de misterio sobre una casa infernal que ha sido construida bajo un plan inconcebible. Pasillos que no van a ninguna parte, habitaciones que son más grandes por dentro que por fuera, escaleras que bajan pero no suben, torres selladas. Pero esta historia, tan parecida a posteriores elaboraciones, como Hell House, de Richard Matheson, en 1971, o La casa de hojas, de Mark Z. Danielewski, 2013, es, en el fondo, la historia de la mente de Eleanor Vance, una mujer soltera, sin dinero y sin belleza, aunque más perspicaz que el resto de compañeros en la investigación sí. Divertidísimos los diálogos, especialmente con el heredero de la finca, quien antes de volver al mundo real, un mundo que se revela espantoso para ella, preferirá la compañía de la mansión y sus terribles secretos. La novela supuso un gran éxito para la escritora y un pequeño revival de su obra. Así pues, recordemos a Shirley Jackson, maestra de maestros como Stephen King, pero incomprendida en su tiempo, y no solo por su familia y vecinos. Aún hoy sigue sin ajustarse al esquema literario, personal y artístico que dicen que una escritora debe tener.